Buenos días. Hoy día tengo la suerte de contar con una antigua alumna del Sagrado Corazón muy interesante que se llama Patricia Roberts Billy. Patricia es exalumna del Sagrado Corazón de Arequipa de la promoción 1956. Ella obtuvo sus maestrías en Sociología en la Universidad de Houston en 1974 y en Educación Religiosa en la Universidad St. Thomas, también de Houston, en 1991. En 1976 creó la Asociación Peruana de Texas en Houston y en 1980 fundó el Centro de Escritoras en Arequipa por encargo de la poeta Cecilia Bustamante Moscoso. En 1985 fundó, bajo los auspicios del Houston Center for the Humanities, el Houston Poetry Fest. Tiene varios libros publicados. En 1980 publica Poemas de antes y después, presentado por la poeta Cecilia Bustamante Moscoso. En el 2005 publica Esencias. En el 2007 y 2017 publica Escribiendo desde lo más profundo, Manual de Creatividad en la Escritura. Es un chapbook autopublicado en su primera y segunda edición en Arequipa. En el 2009 publica Sabiduría para la segunda mitad de la vida, reflexiones sobre el Tao Te Ching de Lao Tse, de la editorial UNSA de Arequipa. En 2009 publica Wen Fu, El arte de escribir de Lu Chi, editorial UNSA de Arequipa. Y en el 2018 publica Preludio, la editorial Carpe Diem, es un libro bilingüe en castellano y en inglés, publicado en Lima. Ha recibido diversas distinciones como el premio The Rhodes de Loft, como el premio In Rhodes de Loft, para escritores hispanos y latinos, de narrativa y poesía en inglés, en 1996 y en 1998 en Minneapolis. La Escuela Nacional de Arte de Carlos Baca Flor de Arequipa, en el 2011, en su 60 aniversario, llevó su nombre. Patricia estudió pintura 2 años en Baca Flor y en 1960 ganó uno de los premios por el aniversario de la ciudad. En el 2019, el Centro de Escritoras de Arequipa y la Mesa Redonda Panamericana en Arequipa también llevaron su nombre en sus conferencias anuales. En el 2021 fue declarada bicentenaria por su contribución a la cultura literaria de Arequipa. Es miembro honorario de la REA, Red de Escritoras de Arequipa. En el 2022, el tercer encuentro internacional Tu Voz Existe llevó su nombre. Actualmente es viuda, tiene 2 hijos, Eileen y Henry, y 6 nietos. Todos viven en Estados Unidos. En 1969, Patricia emigra con toda su familia a Texas y vive allí por 30 años. Y luego pasa 6 años de su vida en Las Palmas de Gran Canaria, regresando a Arequipa en el 2006. Se ha desempeñado como directora de Meals of Wheels con Interfaith Ministries de Houston entre 1977 y 1980. Ha sido directora de Ministerios Hispanos y luego directora del Departamento de Relaciones de la Comunidad, Acción Social, Justicia y Paz, Diócesis Católica, ahora Arquidiócesis, en Galveston, Houston, entre 1980 y 1993. Ha sido directora del Centro de Espiritualidad en el Monasterio Benedictino de St. Paul en Minnesota entre 1993 y 1999. Allí vivió con las hermanas en su celda. Casi ingresa, pero decidió jubilarse anticipadamente. Antes de partir, hizo votos como oblata benedictina y fue a vivir a la playa de las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria, en España. En Canarias, ofreció retiros sobre la danza y la vida, dirección espiritual, charlas, tai chi, oración contemplativa por varios países de Europa, en especial Finlandia. Fue fundadora de la hermandad Las Magdalenas, tuvo relación con el monasterio ecuménico Carmelita Luterano. Se interesa mucho por las relaciones interreligiosas. Casi obtiene una maestría en espiritualidad de la creación en el anagrama Los Místicos y Sueños. Todo gracias a la pandemia y al Zoom. Bueno, Patricia, ¿qué te puedo decir? Estoy impresionada con lo que he leído, Dios mío, qué bárbara, tantas cosas lindas y tan llenas de sentido lo que ha sido tu vida, ¿no? Y ahí vamos a comenzar la conversación entre las dos, porque realmente es muy bonito lo que hemos escuchado, pero yo creo que tú nos tienes que contar más cositas. Yo tenía una pregunta así, estudias sociología, ¿no? Y de ahí descubres una vocación de escritora. ¿Cómo sucede eso? Estudio sociología un poco tarde, porque mi deseo de ayuda me llevó a los pueblos jóvenes desde que regresé de Inglaterra, donde fui a
al Finishing School y estaba trabajando con un padre jesuita muy querido, el padre Pozo, que ya en paz descansa, y me di cuenta que no podía tener solo buena voluntad, que necesitaba estudiar. Y mis papás no me habían permitido entrar a la universidad, pero ya habían pasado algunos años y entonces sí, ingresé a la Universidad Católica Santa María y acababan de abrir la Facultad de Servicio Social y estuve estudiando 2 años. Pero en esa época me enamoré de uno de los profesores que vino de Estados Unidos y por eso es que terminé yéndome a vivir a Estados Unidos. Y en el 66 me casé, viví en Lima 3 años y el 69 emigramos con los 2 hijitos que ya tenía a Texas, porque él era tejano. Sí. Y Bueno, ahí, la y ahí literatura y bueno, tú me preguntas de la literatura y la sociología. Y para mí es justamente lo necesario. Hay que saber escribir para poder hacer buenos informes y por poderte expresar. Y, y sí, empecé a escribir poesía así seriamente y dándome cuenta que esto es poesía como el año, bueno, cuando regresé, ¿no? 59, por ahí. y es verdad que todas nosotras, porque yo siento lo mismo, no es que yo escriba bien, ni mucho menos, pero hemos recibido una formación en el Sagrado Corazón que nos enseñaron a escribir bien, Claro, sí, ¿no? sí, Se a mí me esforzaron encantaba. mucho en ayudarnos a desarrollar ese tema de estilo personal, ¿no? Y eso también yo creo que ayudó un poco a que muchas de nosotras escribiéramos, no que escribiéramos libros ni mucho menos, pero sí pudiéramos redactar bien Claro. nuestras cosas, ¿no? Nuestras Sí, sí, ideas. sí. Teníamos el curso de composición, que a mí me Claro. encantaba, claro, sí. Y estudiar, porque has estudiado muchas cosas y por lo que hemos escuchado, te has dedicado a muchos campos en el lado espiritual y en el lado de desarrollo personal. ¿Cómo era estudiar y a la vez mantener tu casa, vivir en Estados Unidos, estar solita, cuidar hijos? Tenía que haber Claro, como un desbalance ahí, muy ¿no? difícil, sí, muy difícil. Pero siempre me ha interesado estudiar y me las ingenié. Imagínate que, bueno, entré a la universidad y cuando es primero saqué el bachelor, ¿no? En la Universidad de Texas, en Austin, pero luego empecé con la maestría en Houston y para podérmelos pagar los estudios, me ofrecí como entrenadora de tenis, porque entre mi historia está que fui campeona de Arequipa en tenis. Entonces, lo único que realmente yo sabía hacer era jugar tenis. Y me aceptó en el departamento donde estábamos, me daban lo mismo que hubiera dado de alquiler. O sea, vivíamos gratis y yo enseñaba tenis en las canchas de los departamentos. Y Lo que también, ahora llaman canje, lo que ahora llaman un canje. Yo te doy el departamento y tú me das las clases, o sea, como sí, bueno, era así. Entonces, mi esposo me daba la cantidad que él hubiera pagado para el alquiler y con eso yo pagaba mis estudios. Entonces, el tenis me otorgó sacar la maestría en sociología. Y también fui lo que llaman teacher assistant dentro de la facultad. Le dan como una beca a los estudiantes para que enseñen junto con el profesor, o cuando el profesor no va, entonces uno enseña la clase. Y yo no podía creer, yo decía yo, wow, voy a dar una clase en inglés en Estados Unidos. Pero lo hice, pues no había más. Cuando tienes necesidad, lo haces, lo haces. es Sí. verdad, y ahora la gente joven dice, ay, no, es que tengo que estudiar y trabajar y se les hace un mundo cuando desde No, nuestras no. historias uno En trabajaba y Estados estudiaba para Unidos poder estudiar. O sea, no hay nada de ayuda, pues no teníamos ingresos suficientes como para tener una ayuda. O sea, yo tenía que hacer, como decía, llegué en el año de la liberación femenina y cuando empecé a leer los libros me di cuenta que era doble trabajo, ser liberada, porque claro, tenía que seguir todo lo que tenía que hacer siempre y como yo tenía interés en estudiar, también estudiar. Sí, fue muy difícil balancear, pero sí, felizmente, como digo en algunas partes del reporte que te mandé, yo me he sentido siempre conectada con una realidad mayor, ¿no?
un gran misterio. Esa era mi siguiente pregunta. ¿En tu vida hay como una dedicación más profunda al lado del desarrollo personal o espiritual de las personas, ¿no? Y yo sí siento que te encontraste allí con un océano, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un espacio donde había muchas posibilidades de crecimiento, no solamente profesional tuyo, sino también personal. Cuéntanos un poco cómo fue ese descubrimiento, cómo te has integrado a esa Bueno, realidad espiritual. me casé con un americano que era muy dedicado al estudio, entonces él apreciaba que yo estudiara. Y ha sido como mi maestro, porque yo no sabía nada, pues, emigrando a su país y dándome cuenta de las realidades sociales, ¿no? Porque los hispanos, al menos en el tiempo que yo estuve, éramos ciudadanos de segunda categoría. Y había una cierta discriminación, a pesar de que tenía apellido gringo, pero mi acento... El acento y la pinta de uno también habla, pues no, entonces no somos sí, rubias de ojos azules, entonces se nota ahí pues, inmediatamente. es que tengo pues dos abuelos, uno alemán y otro inglés. Sí, eso es lo que me gusta, porque yo me siento ciudadana del mundo y bien mezcladita, porque mis dos abuelas eran peruanas. Claro que sí. Sí. Y el de haber estudiado en el Sagrado Corazón, además de este estilo de redacción, etcétera, nos dieron como un fundamento bien interesante. La Santa Madre para mí es una personalidad muy Sí, sí. valiosa y la he venido conociendo mayor, más que chica, la he venido descubriendo mayor, ¿no? Y Claro. entonces ahí descubro una vida de ella y una filosofía existencial Claro, enormemente fue una líder. de Sí, sí. avanzada, o sea, es una mujer valiosísima. Fundó, creo, justo apenas terminó la Revolución Francesa, ¿no? Algo así. Así es. Sí. Y solita, porque ella no tenía ayuda más que, o sea, las mujeres en esa época no contábamos, simplemente no existíamos, éramos parte del mobiliario de una casa, ¿no? Entonces ella lucha prácticamente sola toda su vida para justamente abrir la puerta a estas mujeres del mundo para que descubrieran un sentido de vida distinto, ¿no? Sí. Eso es lo que me parece. Y además sí siento que en el Sagrado Corazón nos pusieron unos valores personales muy Claro. profundos, no solamente de espirituales, sino también de servicio, ¿no? Sí, También, exacto. Yo creo que toda mi inclinación a servir ha venido del colegio, aunque mis papás también eran bastante claro, filantrópicos y líderes en la comunidad. Incluso, imagínate, como me gustaba escribir, y yo le escribía los discursos a mi mamá, porque a veces ella tenía que decir discursos. Ella hacía una lideresa en Arequipa, en la construcción del seminario San Jerónimo. Ella era la presidenta del comité y todos los demás eran hombres. Y entonces yo le escribía sus discursos. Imagínate, ¿qué tal? imagínate, qué bonita Sí, historia. sí. Y voy a cambiar un poquito el rumbo para acercarnos a la parte que me llevó a ti, porque yo no te conocía hasta ver esta plataforma TED en la que sales tú hablando y contándonos cosas importantes Sí. que luego vamos a desmenuzar un poquito, que me gustan mucho. ¿Cómo fue animarte a participar en este esfuerzo de TED en Yanaguara? Mira, y yo sabía mucho de TED porque es una plataforma famosísima y yo Sí, la escuchaba también y cuando me llaman de parte de la organización TED, para mí fue un gran honor, claro. ¿Cómo iba a claro. decir que no? Yo dije, y además me dijeron, se va a estrenar el programa en Arequipa y yo voy a ser la primera. Ah, bueno, ok. Y además va a ser para jóvenes. Dije, ay, no, yo tengo que hacerlo. Yo siempre estoy con la intuición, ¿no? Muy abierta. Y siento que cuando Dios quiere que yo haga algo, me lo manda y lo siento profundamente. Y entonces acepté, ¿sí? Así ¿Y, fue. lo- y los nervios? ¿No habían nervios? O sea, cuando te Claro, subes al estaba escenario. súper nerviosa. Como puedes ver en el texto que te he mandado, no dije todo lo que tenía que decir, pero sí cubrí los puntos más importantes. Y he tenido muy buenas reacciones, lo cual me agrada, porque ese es mi gozo más profundo, pues. Y Es ahí voy, compartir, ahí voy. Y es ahí voy, al gozo más compartir, profundo. exacto, sí, sí.
Porque es muy compartir. bonito lo que dices del gozo más profundo, tanto que me invitaste a mí a tratar de llegar solita a mi gozo más profundo. Claro que sin Claro. éxito, no te voy a No, engañar, sin pero éxito. es Sí, que tienes que practicar y practicar y practicar. Tú sabes, todo esto es práctica. Imagínate con todos los años que tengo, ya estoy practicando desde hace tiempo. no, además te has preparado, porque no solamente has hecho cosas, digamos, occidentales, también has entrado al mundo oriental haciendo tai Sí, chi y estudiando los filósofos orientales, o sea, te has sí, abierto al mundo sí, filosófico, existencial, ¿no? O sea que, sí. Pero eso así totalmente guiado, ¿no? Este gran misterio, porque como no se puede definir, yo le digo gran misterio o amor, me ha guiado porque yo fui casualmente al centro cultural del Jung, de psicología Jung, un sábado, un viernes en la noche, porque quería hacer algo. Y dije, este es un sitio seguro, con buena luz para que deje mi carro. ¿Y quién está ahí? El que se convirtió en mi profesor de Tai Chi. Fue un chino taoísta. Ahí es donde lo conocí, el año 1983. imagínate. Y cuando te Mm. graduaste, yo escuché en el TED, ¿no? El viaje a China. Sí, Cuéntanos más, porque en ese momento de TED cuentas poquito, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue que te caíste? No sé qué fue lo que pasó eso exactamente. ha sido una experiencia de muerte, porque, bueno, nos encontramos con el profesor en Taiwán, no en Taiwán, ¿cómo se llama el otro que ha sido colonia inglesa? En Hong Kong. Hong Kong, en Hong Kong. Y ahí nos encontramos todas las... Ay, ¿te cuento o no te cuento? Porque si no Sí, yo hablo sí. mucho, ¿no? Sí, cuéntame, Eh, cuéntame. bueno, yo llegué un poco antes y subí al último piso donde estaba el comedor dando vueltas y le digo, no hablaban inglés. Yo pensé que siendo Hong Kong hablaban inglés. Bueno, en ese hotel no hablaban inglés. Y le digo, menú. Y el chino me mira y me dice, ¿menú? Sí, menú. Oye, me trajeron 2 mesas más y me trajeron todo lo de la carta del menú. Pa, ¿qué tal experiencia? Y yo había llegado un poquito antes, o sea, no había ni nadie de mis amigas, ni el profesor. Tuve bueno, picar y luego me fui al cuarto que tenía, ¿no? Vinieron de todo el mundo, porque este profesor nos estaba invitando, no nos invitó, nosotros pagamos, pero era como la culminación del entrenamiento para que él dijera que podíamos enseñar Tai Chi con su nombre, ¿no? Con el nombre de la fundación, porque él no nos quiso dar ningún papel. Como éramos taoístas, nos dijo, si quieren algo, les doy un círculo vacío, lo cual me pareció muy bien también. Interesante. O sea, si Sí, quieres algo, te doy un círculo vacío. Mira qué bonito, porque lo tienes sí. que llenar tú. O sea, Bueno, es la idea, ¿no? Lanzamos nuestro círculo, la S de Sage, ¿no? Sage es anciano sabio, exacto. qué O sea, bonito. el símbolo del Tai Chi es el yin y el yang, ¿no? Pero juntos, cuando los dos están en armonía, eso se llama Tai Chi. Eso es lo que Yo aprendí. hice cuando empezó la pandemia, hacía por Zoom. Conseguí un profesor que hacía aquí en Perú Sí. clases de Tai Chi. Y era Ah, muy relajante, y sobre todo en la etapa primera de la pandemia, que fue tan estresante para todos porque no había vacunas, no había nada, simplemente había miedo, ¿no? Un miedo enorme. bueno, Estas clases es de Tai muy Chi, triste este para profesor nos nosotros. ayudó mucho, ¿no? Sí, mi hermano se murió. Imagínate, qué Le pena, dio, le dio COVID. Sí, una pena. qué pena. Y cuando llegaste a China y tienes esta experiencia de muerte, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, fuimos como un peregrinaje, ¿no? Y el profesor quería que conociéramos la China profunda. Incluso fuimos a su casa de infancia y estuvimos en el lago. Bueno, como escribo, he hecho toda una colección de poemas de China. Y parte del programa, bueno, en las mañanas, Tai Chi en los bosques de bambú. Oye, yo no sabía que eran bosques. Oye, unos troncos de bambú, así de este vuelo. Y bueno, venía otra profesora porque él quería que experimentáramos otro estilo. Y
uno de los días estaba incluido ir a esta montaña sagrada, se llamaba Huangshan, y no tenía barandas, pues, y me tropecé, porque yo tengo un poco de problema con las piernas, pero claro, en esa época todavía no tenía tanto. Y yo me tropecé y me sentí caer en el vacío. Y como ya estaba tan feliz porque había culminado una etapa, yo dije, bueno, pues me voy. Pero no sé cómo, yo me he encontrado de regreso en el camino donde estábamos y les pedí a mis amigas que me ayudaran a bajar, porque dije, soy tan feliz que a lo mejor me tiro nomás y me voy. Pero no, me gusta hacer diario, escribiendo en la noche. Dije, bueno, ¿y qué hubiera pasado si realmente ya me hubiera muerto? Entonces dije, entonces ya no voy a hacer lo que estoy haciendo hasta ahora, ¿no? Ahí es donde decidí, cuando regrese a Houston, voy a renunciar a mi trabajo, que era bueno, pero muy estresante, y me voy a dedicar a lo que mi corazón quiera, a mi gozo más profundo, ¿no? Y Qué ahí es lindo. cuando decidí, como yo decía en el video, hay que estar claro y ir refinando qué cosa es lo que te da tu gozo más profundo. Y para mí mi gozo más profundo es enseñar espiritualidad, porque ya había aprendido, ya había sacado una maestría en religión. Y bueno, era director espiritual, y dije, bueno, ¿por qué no me dedico pues a ser director espiritual, a enseñar Tai Chi y a vivir? Yo no pensaba que iba a ser una comunidad contemplativa, yo pensé que iba a ir a un barrio, imagínate, en California, porque yo pensé me voy a ir a estar cerca del mar, que me encanta. ¿Y quién te dice que me terminé yendo a Minnesota, donde hay 6 meses de invierno? Entonces, bueno, yo le hablé al padre Thomas Keating. Él era como mi mentor, ¿no? Él, bueno, me daba bola. Y yo feliz, claro. Entonces le mandé una carta y le dije, ya no quiero seguir en mi trabajo. Y eso que era con la arquidiócesis, ¿ah? Yo estaba trabajando en las relaciones de la comunidad y la justicia y la paz, pero eso era estresante, porque tenías que, el obispo me decía, nosotros damos la bienvenida a todos. O sea, tú vas en representación nuestra a escucharlos. Y él no se daba cuenta que habían los dos bandos en Houston y se estaban peleando entre ellos. Y cuando yo ofrecía programas sobre personas que venían de Centroamérica, porque era la guerra de Centroamérica, para contarnos a nosotros, los de la diócesis, cómo era la guerra, venían los del otro bando y comenzaban a decirse barbaridades en las reuniones que yo tenía a mi cargo. Él no venía, habían dos obispos. Bueno, de todas maneras, yo dije, no, yo no quiero esto, yo quiero una vida contemplativa. Y le dije al padre Keating, y él me llamó y me dijo, los benedictinos están buscándote. Entonces llamé y inmediatamente me dijeron, usted es la persona que el padre Keating nos ha llamado. Venga, queremos entrevistarla. Bueno, fui. Entonces mis amigos de Houston me decían, yo decía, ya no, me tengo que ir a otro sitio. Inclusive nunca había pensado en irme a Minnesota. Y me decían mis amigos, no te van a contratar porque eres hispana. Imagínate, el prejuicio ya había, incluso entre mis amigos, claro, eran gringos también. Y me dijo, no, anda nomás, ya lo empezaste, tienes que seguir, porque yo estaba aterrada de ir a una entrevista hasta Minnesota. Y fui pues, y entonces dije yo, como va a ser lo que quiero, mi gozo más profundo, voy a pedir el oro y el moro. Y les dije a Ah, las monjas, porque estaban buscando nacionalmente una directora para el Centro de Espiritualidad. Ahí dije, regio, entonces me encanta el trabajo, pero voy a pedir todo lo que mi corazón quiere. Y yo lo primero que quería era tener seguridad, pues porque ya estaba sola y claro. quería vivir justamente con una comunidad de personas inteligentes y cultas. Entonces les dije, yo les acepto el trabajo, pero con la condición de que vengo a vivir con ustedes. ¿Mm? Qué bonito. Y ellas pues me dijeron, wow, nunca hemos tenido una persona secular
viviendo en nuestro monasterio. Le dije, bueno, pues, porque yo nunca he vivido en la nieve, les dije, y la nieve dura un montón, ¿ah? Y es altísima. Bueno, me dijeron, vamos a pensarlo, ¿ok? Y cuando, y además un mes de vacaciones el primer año, les dije, porque yo tengo que ir al Perú. Porque en Estados Unidos cuando empiezas a trabajar te dan primero 15 días, es muy restringido. Semanas, por semana creo que va la O cosa. a veces 2 semanas, pues a lo más. Y yo pedí un mes desde el principio. Oye, me dieron todo. Dije, ya no, voy a tener que aceptar. Imagínate, sí. Este es el sitio, dijiste, claro, pues, porque si me están dando todo, este es el sitio. No hay Claro, lugar. claro, no, es que yo lo sentía como que Dios quería que hiciera. Porque sí me Y gustaba la idea, ¿eh? Me encantaba. Y vivir en un monasterio benedictino, que, bueno, son contemplativas, pero esas ideas que hay, ¿no? Ay, estarían rezando todo el día, ¿no? Pero yo tenía, mejor dicho, me trataban como que fuera una hermana más. Yo iba a las oraciones de la mañana, al mediodía más bien, y yo instauré, yo les dije, tú sabes que las personas con las que trabajaba eran monjas, eran las directoras espirituales por el Centro de Espiritualidad. Me contrataron para que pusiera la espiritualidad benedictina más conocida en el mundo. Y las monjitas eran mis empleadas. Y bueno, imagínate. fue muy bonito. En esa época ya no habían vocaciones y todo el noviciado estaba vacío. Entonces decidieron que los cuartos de las novicias iban a ser los dormitorios de las personas que vinieran a hacer retiro. Entonces, regio. Y eso era mi trabajo. Mi trabajo era manejar como un pequeño hotel Qué de benedictinos. bonito. Sí, lindo, lindo. Y además tenía mi responsabilidad que el presupuesto no fuera en rojo, porque parece que eso es lo que pasaba, y, y hacer programas. Y claro, conociendo la espiritualidad benedictina, el padre Keating pues era el líder. Entonces instalamos un programa anual, una conferencia de todo el estado con la oración centrante, que es la oración contemplativa en la tradición cristiana. Bueno, muy bien, me encantó, me encantó. Y en eso las monjitas me vienen a decir, y nosotros no vamos a aprender tai chi. Pues yo empecé a enseñar, ¿ves? Yo enseñaba justamente para que la gente viniera y conocieran, y yo tenía mis clases semanales, y entonces me dicen eso. Y yo les dije, claro, yo no, se me ocurrió preguntarles, oye, 30 monjitas venían a mi tai chi, era clase especial para ellas. Qué Sí, bonito, claro. no te puedes imaginar, por eso pues mi Ellas gozo. también meditaban mientras hacían su tai chi, o sea, es una ¿Cómo? meditación el tai chi, o sea, El Tai Chi es una meditación en movimiento, así, mucho más holística que solamente sentarte, ¿no? Eh, Bailábamos nuestras oraciones. Incluso cuando tengo alumnos, que ahora ya no tengo, les enseñaba a bailar el Padre Nuestro. Imagínate, el Padre Nuestro en Tai Chi. qué Y, bonito. Ahí no quieres sí, dar una clase, no quieres dar una ¿cómo? clase para ponernos ahí a apuntarnos varias. Sí, incluso le escribí un poema. Qué bonito. Bueno, ¿sabes qué? En Houston, sí, ya me empezaban a llamar y me empezaron a llamar para que enseñara Tai Chi en un centro de espiritualidad. O sea que ya tenía familiaridad con de lo que se trataba, el trabajo que me iban a dar. Y estaba enseñando yo Tai Chi a un grupo de monjas y curas. Cuando uno de los curitas, a la segunda clase, me dice, y yo también hago tai chi y tengo poemas haciendo tai chi. ¿Mm? Ay, qué bien, me lo enseñó y nos hicimos amigos. Entonces, hacíamos retiros. Él hacía toda la parte litúrgica, pues, ¿no? Nosotros todos desfilábamos por el medio bueno, era para nosotros nada más, ¿ah? Porque cuando nosotros íbamos para los talleres de Tai Chi en este centro de espiritualidad no estaba abierto al público.
pero fue muy bonito, porque no sé cómo conseguimos inclusive lo que se ponen los monaguillos. O sea, todas Ah, nosotras entramos por el centro de la iglesia hasta el altar donde el padre estaba yendo por delante. Nosotros rodeábamos y a la hora del Padre Nuestro bailamos el Padre Nuestro dentro de la misa. Y eso siempre me ha gustado, nunca lo he hecho más, no lo he vuelto a hacer, ¿no? Pero no sería lindo que todos los que claro. están, van y bailan el Padre Nuestro, ya lo integras más, ¿no? Así es, porque el cuerpo está hecho de movimiento y vibración. Así Claro. que ahí integras perfectamente la oración al movimiento. Exacto, es la idea, es la idea. Entonces Qué las bonito, monjitas estaban felices, pues, y yo les enseñé Tai Chi. Mm. qué lindo. Pero Y no ahora, sabes, vino el periódico. Ay, eso fue una cosa que de repente el periódico se entera y vienen con sus fotógrafos. Y hay un artículo que salió, decían eh, monjas benedictinas, no sé qué oriental. Bueno, yo dije ya no, el obispo va a llamarlas y me van a clausurar. cancelar, claro. Oye, no llamó, no hubo nada. O sea que todo siguió, las Qué monjitas siguieron. bonito. ¿Mm? Y Sí, ahora, y ahora, Patricia, das clases, ayudas a la gente a encontrar. no tengo, sabes que yo no soy buena promotora de mí, yo no me promuevo, yo no digo nada, yo simplemente les ofrezco a todos los vecinos, si quieren, que vengan a hacer tai chi conmigo. Todo el mundo me ve si todos los días practico acá, en el jardín, y practico con música. Qué bonito. Entonces, sí, sí, no, yo estoy feliz de haber encontrado mi gozo más profundo. Y como me gusta enseñar, lo que más quisiera es enseñar. Bueno, estoy enseñando porque tengo un grupo de Zoom. Sí, y estamos muy bien, ¿ah? Ha Ya, estado Reggio y ayer. a ese grupo de Zoom nos podemos apuntar, Claro, es claro, abierto, yo te doy el link, yo te doy el link. ¿ya? Claro, yo no cobro, es gratis, No, porque si no es por el dinero, sino por hacerlo contigo. ¿Ah? ¿Cómo? Claro. No es por el dinero, sino por hacerlo juntas, ¿no? Claro, De no, a que nos a lo guíes. que voy. Hay muchos que dan clases y cobran, pero yo no, yo estoy tan agradecida por la vida que he tenido y las oportunidades que todavía tengo, que yo no cobro pues por nada, y simplemente estoy acá. Bueno, algo te hablé del Bodhisattva, ¿no? Sí. Sí, está bonito, está bonito. Y también guías a la gente a encontrar su gozo más profundo o solamente haces Sí, es lo que estamos haciendo. ya, A raíz del TED ha surgido el interés en el grupo. Bueno, todos han visto el video y ahora les he mandado nos comunicamos por WhatsApp. sí, Ya tienen el texto y anteriormente, porque yo estoy con estos grupos hace tiempo, pues yo he llegado acá al Perú 2006. Antes sí, eran presenciales, ahora son Zoom. sí, Y pues está. ellas estaban tan interesadas que han dicho que no quieren cambiar de tema, sino seguir profundizando. Oye, Qué ayer bonito. hemos tenido una clase, pero así muy profunda, muy buena, y estoy contenta. Y bueno, hemos hablado pues de estas cosas, de alcanzar la contemplación a través del arte. Y no les enseño en Zoom. Me parece un poco difícil, yo no sé, tendría que estar muy lejos. No tengo la técnica, pero sí vienen a hacer la oración centrante y la primera parte, que es cuando tenemos un tema en el que conversamos, lo considero lección divina, ¿conoces? Que se lee el texto 2 veces y luego se Sí. conversa y luego haces la oración. Bueno, ese era el método que usaba antes de que saliera el TED. Con el TED la cosa está cambiando. Sí. Y además te has hecho famosa. Además te has hecho famosa, porque Más o menos. gente como yo que no te conocía, que no sabía no, nada de Sí, ti, de repente me encontré con esta sí. persona maravillosa que me hablaba de algo tan lindo que lo único que quería era Gracias. conocerte, ¿no? Eso es lo que me alegro, que hay recepción, porque yo tenía cierta cosa de decir,
Lo que yo hago es espiritualidad. Todo el mundo se comienza a pensar en las cosas cuadriculadas, ¿no? Pero no, No, es muy abierto, muy fluido, porque es taoísmo, pues. Taoísmo es encontrar tu naturaleza, lo que has recibido y vivir la totalidad de lo que, ¿cómo es el dicho? Vives la totalidad de la parcialidad que te ha tocado, porque cada uno es un pedacito del rompecabezas, ¿no? Sí, qué pero bonito. sí, sí. Y el hecho de que cada uno es único, cada uno tiene su lugar exacto y indispensable. El mundo, el universo, la creación no va a alcanzar su realización hasta que cada uno de nosotros haya hecho su partecita, Que la se haya totalidad. integrado a las demás partecitas, ¿no? Exacto, Para hacer, exacto. Sí, claro sí, que sí, sí. qué bonito. Sí, Patricia, qué lindo ha sido conversar contigo. De gracias. verdad, qué placer enorme de Qué además bueno, me alegro. escucharte que esta experiencia de vida que has tenido es factible que la tengamos los demás también. Por ¿No? supuesto, eso es lo que quiero compartir. Si es Es que nos ponemos las exactamente, pilas, como dicen los chicos, si nos bueno, ponemos las la pilas, cosa es práctica, ¿no? Práctica, compromiso a practicar, 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 porque imagínate, hasta ahora yo hago tai chi todos los días, ¿m? Y encima lo hago con música bailable, o lo que sea. Hoy día estuve bailando Zorba el griego. qué Sí, 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 bonito. sí, y Es lindo conocerte nuevamente. gracias. Seguiremos en Seguimos contacto conversando, de claro. todas maneras. No te libras de mí, Patricia. Ah, No te no, libras. ven pues, el próximo miércoles te invito al grupo. Ya, Eh, ya, sí, y sí, perfecto. te mando el link Ya. y entras al Zoom. Y Y entro al claro, grupo a ver cómo es. Entro a todas las chicas, es chistoso, puras mujeres, hay un hombre nada más. es que la mujer Él tiene es un como. artista, él es pintor, lindo. Sí, es Qué un amigo, bueno. muy amigo. Sí, Te mando un abrazo grande. Voy a dejar de grabar. ya, ok.